Shakira vio la noticia en la pantalla de su teléfono mientras el café se enfriaba sobre la mesa. No la buscó, no la esperaba, simplemente apareció, como aparecen las cosas que uno cree superadas pero que insisten en tocar la puerta de la memoria. Un titular breve, una foto pixelada, un nombre que ya no necesitaba presentación. Soltó una risa seca. No fue una risa de alegría. Tampoco de sorpresa. Fue de esas risas que salen cuando el mundo insiste en repetir el mismo chiste malo, una y otra vez, convencido de que todavía es gracioso. Ironía pura, la risa de alguien que ya entendió todo, pero igual se permite el gesto. Claro, murmuró para sí. Otra vez viral. Gerard Piqué. Otra vez. No por fútbol. No por negocios. No por una entrevista estratégica ni por algún movimiento calculado en el tablero mediático. No por Clara, ni por explicaciones, ni por silencios estudiados. No. Viral por una foto en un supermercado. Y por un detalle que nadie pidió, pero que todo el mundo terminó mirando. La imagen era absurda, casi caricaturesca. Piqué empujando un carrito de compras, vestido de manera informal, gorra mal colocada, camiseta blanca sin gracia. Nada fuera de lo normal. Nada que mereciera titulares. Y, sin embargo, ahí estaba, compartida, comentada, diseccionada. La noticia corría rápido, más rápido que cualquier desmentido, más rápido que cualquier contexto. Según contaban los portales, y según ella se lo creía, porque conocía demasiado bien la energía de ese tipo de escenas. Todo empezó de forma inocente. Un grupo de chicas lo reconoció en uno de esos supermercados grandes, impersonales, donde todo el mundo finge no mirar a nadie. Le pidieron una foto. Él aceptó. Selfie normal. Sonrisa a medias, ese gesto ensayado que ya no es sonrisa, pero tampoco cansancio. La cara del hombre acostumbrado a ser observado incluso cuando compra tomates. Todo parecía inofensivo. Hasta que alguien habló. Una abuela. Ni más ni menos. Las redes adoraban ese detalle. Una abuela siempre era sinónimo de verdad brutal, de sabiduría sin filtro, de frases que nadie se atreve a decir pero que todos piensan. Una figura casi mítica en la narrativa digital. La mujer no salió en la foto. No quiso, solo miró la escena desde su carrito, ladeó la cabeza y dijo en voz alta, con la tranquilidad de quien ya no necesita aprobación. Y este no era el que lo tenía todo. Silencio. Un segundo apenas. Pero suficiente. Las chicas rieron nerviosas. Piqué hizo como que no escuchó. O quizás sí escuchó y decidió no reaccionar. Nunca se sabría. Lo cierto es que alguien grabó el momento. O alguien lo reconstruyó. En Internet, la verdad siempre es flexible. El comentario voló. Y con él, las interpretaciones. Lo tenía todo, 2 palabras. Un pasado completo resumido en una frase casual. Una vida entera convertida en juicio popular. Shakira dejó el teléfono boca abajo. No necesitaba leer más, sabía cómo seguía la historia. Sabía de memoria el recorrido de ese tipo de noticias. Primero la risa, luego la burla, después el análisis pseudopsicológico, finalmente la moraleja colectiva. Lo que no dejaba de llamarle la atención era lo simbólico de la escena. Un supermercado. No un estadio, no un evento exclusivo, no una alfombra roja, un pasillo con luces frías, ofertas pegadas con cinta y gente eligiendo marcas genéricas. Ahí estaba él. Ahí estaba todo. Pensó en cómo, durante años, la narrativa había sido otra. El héroe del fútbol, el hombre exitoso, el que ganaba siempre, el que parecía tenerlo todo sin esfuerzo. La imagen perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta. Hasta que dejó de ser perfecta. Hasta que la grieta se volvió visible. Y ahora, una abuela desconocida se convertía en portavoz de lo que millones pensaban pero no decían. Shakira no sintió rabia, tampoco satisfacción, sintió algo más extraño. Una calma lúcida. Como si el tiempo, por fin, estuviera ordenando las piezas sin que ella tuviera que empujarlas. La viralidad ya no le dolía. Le resultaba casi ajena. Como mirar una tormenta desde una ventana cerrada. Volvió a tomar el café. Estaba frío, lo bebió igual. A veces, pensó, las historias no se cierran con grandes discursos, sino con escenas pequeñas, ridículas, cotidianas. Un carrito de supermercado, una foto casual,
una frase dicha sin malicia. Y el mundo haciendo el resto. La frase no tardó en mutar. Como ocurre siempre, nadie sabía exactamente quién la había dicho primero ni en qué tono. Algunos aseguraban que fue una abuela con voz dulce. Otros juraban que fue una mujer mayor con ironía afilada. En ciertas versiones, la frase cambiaba apenas. No era este el que lo tenía todo. Y este no era el que parecía tenerlo todo. Mira, el que lo perdió todo. Internet no necesitaba precisión, necesitaba impacto. En cuestión de horas, la escena del supermercado se convirtió en un espejo colectivo. No hablaban realmente de Piqué. Hablaban de la caída, del error, de la fragilidad del éxito, de esa ilusión moderna de que todo puede mantenerse intacto si uno controla bien la imagen. Los programas de tertulia se apresuraron a llenar minutos de aire. Analistas improvisados, expertos en lenguaje corporal, opinadores profesionales, todos diseccionando una foto borrosa como si fuera una obra de arte contemporáneo. Fíjense en la sonrisa, decía uno. No es una sonrisa feliz, es una sonrisa defensiva. El supermercado es clave, añadía otro. Lo humaniza, pero también lo expone. Y la frase de la abuela. Remataba a alguien más, eso es lo que duele. Porque no acusa, constata. Mientras tanto, Piqué no decía nada. El silencio, en su caso, ya no era una estrategia novedosa. Era casi una costumbre, pero esta vez el silencio pesaba distinto. No había comunicado posible que arreglara esa escena. No había narrativa que pudiera competir con la sencillez brutal de una pregunta dicha al pasar. En otra ciudad, en otro ritmo de vida, Shakira observaba todo con distancia quirúrgica. No comentaba, no reaccionaba, no compartía nada, había aprendido, a fuerza de golpes, que no todo merece respuesta, y que algunas historias se cuentan solas, sin necesidad de su voz. Sin embargo, algo le llamó la atención. No eran los memes. No eran las burlas fáciles. Era la cantidad de gente que hablaba de lo que se pierde cuando uno toma ciertas decisiones. Personas que no se conocían entre sí, unidas por una sensación común. La de haber visto romperse una imagen que parecía irrompible. La conversación ya no era sobre una pareja famosa. Era sobre el costo. Sobre cómo el éxito no garantiza inteligencia emocional. Sobre cómo el ego puede ser más ruidoso que la razón. Sobre cómo, a veces, ganar no es lo mismo que conservar. Y ahí, en medio de todo eso, aparecía ella. No como protagonista directa, sino como referencia inevitable. Como el punto de comparación silencioso. Como la figura que no necesitaba defenderse porque el tiempo estaba haciendo ese trabajo por ella. Algunos decían, ella salió más fuerte. Otros, ella siempre supo quién era. Y los más honestos admitían. Nadie sale ileso de una historia así. Shakira pensó en eso último. Era verdad. No había vencedores absolutos, solo aprendizajes, y cicatrices que, con el tiempo, dejaban de doler, pero nunca desaparecían del todo. Lo que sí había cambiado era la narrativa. Antes, él era el centro. El eje, el que marcaba el ritmo. Ahora, era observado desde afuera, reducido a una escena cotidiana, a un gesto común, a una pregunta lanzada sin crueldad pero con precisión quirúrgica. No era el que lo tenía todo, la pregunta no exigía respuesta. Porque la respuesta ya estaba implícita. Lo tuvo. Y eso, paradójicamente, era lo que hacía todo más evidente. La viralidad siguió su curso natural. Subió como espuma y luego comenzó a diluirse, reemplazada por la siguiente polémica, el siguiente escándalo, la siguiente historia desechable. Pero algo quedó flotando en el aire, invisible pero persistente. Una sensación colectiva de cierre. No un cierre feliz. No un final de cuento. Sino ese tipo de cierre incómodo que llega cuando uno entiende que las cosas no vuelven a ser como antes, y que eso, aunque duela, también libera. En algún lugar de Barcelona, el supermercado volvió a ser solo un supermercado. Las luces seguían siendo frías. Los pasillos, interminables. La gente seguía comprando pan, leche, frutas. Pero para quienes habían visto la foto, ese lugar ya no era neutro. Era un símbolo. Y los símbolos, una vez creados, no desaparecen tan fácilmente.
la memoria pública tiene una característica cruel. No recuerda todo, pero tampoco olvida lo que duele. Selecciona, edita, simplifica, convierte vidas complejas en relatos digeribles, y una vez que decide qué conservar, lo hace con una terquedad casi poética. Durante días, la imagen del supermercado siguió reapareciendo como un eco. Ya no estaba en portada, pero surgía en comentarios, en hilos largos, en reflexiones inesperadas. Cada vez menos burla y más análisis, como si, pasada la risa inicial, algo más profundo se hubiera activado. La gente empezó a hablar de antes de la ruptura, antes de los comunicados. Antes de las canciones, de las entrevistas, de las explicaciones a medias. Antes, cuando todo parecía estable. Y ahí la memoria colectiva hizo lo que mejor sabe hacer. Reconstruyó un pasado idealizado. Un pasado donde las grietas no se veían o no se querían ver. Donde la imagen de la familia perfecta servía como refugio simbólico para millones que querían creer que el equilibrio era posible. Shakira lo entendía mejor que nadie. Sabía que ese pasado nunca fue tan simple. Que la perfección siempre había sido una puesta en escena cuidadosamente sostenida. Amor, sí, esfuerzo, también, pero nunca ausencia de conflicto, nunca inmunidad al desgaste. Aún así, no podía evitar notar cómo, ahora, la narrativa giraba en otra dirección. Ya no era ella la que tenía que explicar, era el silencio de él el que se llenaba de interpretaciones. Cada foto nueva, cada aparición casual, era analizada con lupa. Como si el mundo necesitara confirmar una hipótesis invisible. Que perder algo valioso deja marcas incluso en quienes fingen no sentirlas. Piqué caminaba por la ciudad con normalidad aparente. Entraba a reuniones, saludaba, seguía adelante, pero la percepción había cambiado. No era un villano ni una víctima. Era algo más incómodo. Un hombre común bajo una lupa extraordinaria. Y la lupa no perdona los gestos mínimos. Un día alguien comentó que se le veía cansado. Otro día, que parecía indiferente. Alguien más aseguró que lo notó tenso. Nadie podía comprobar nada, pero eso no importaba. La historia ya no le pertenecía. Eso era lo verdaderamente irreversible. La viralidad no solo expone, expropia. Le quita a la persona el control del relato y lo entrega a una multitud que necesita símbolos para entenderse a sí misma. Y en ese juego, cada gesto se vuelve metáfora. El supermercado ya no era solo un lugar, era la caída del pedestal. La abuela ya no era una persona. Era la voz de la conciencia colectiva. La frase ya no era una pregunta, era un veredicto suave pero definitivo, lo tenía todo. En pasado, Shakira pensó en cómo el tiempo modifica las palabras. En cómo el verbo tener se vuelve frágil cuando se conjuga sin cuidado. Tener no es poseer, tener no es garantizar, tener, a veces, es solo sostener por un rato. Esa certeza le había costado caro aprenderla, pero también le había devuelto algo esencial, la claridad. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Nuevas noticias, nuevos escándalos, nuevas distracciones, pero algo había cambiado de lugar, como un mueble movido apenas unos centímetros que, sin embargo, altera toda la habitación. La imagen de él ya no se apoyaba en la admiración automática. Ahora convivía con la duda, con la pregunta incómoda, con la sospecha de que el éxito, sin cuidado, puede ser una casa hermosa construida sobre arena. Y eso, aunque nadie lo dijera en voz alta, era lo que realmente inquietaba. Porque si le pasó a alguien que lo tenía todo, entonces podía pasarle a cualquiera. El silencio no es vacío. El silencio es una sustancia densa, cargada de significados que cambian según quien lo observe. Durante mucho tiempo, el silencio de Piqué había sido interpretado como control. Como una forma elegante de no alimentar el fuego. Pero ahora, ese mismo silencio empezaba a leerse distinto. No como estrategia, sino como ausencia. Como incapacidad de intervenir en una narrativa que ya no respondía a su voluntad. Porque cuando el relato se vuelve colectivo, hablar puede empeorar las cosas. Cada palabra posible parecía llegar tarde. Cada explicación sonaba innecesaria. ¿Qué podía decir, realmente, frente a una pregunta tan simple y tan demoledora como la de aquella mujer desconocida? Nada. Y ese nada pesaba.
Shakira, en cambio, había aprendido a convivir con el ruido. Con la exposición, con la distorsión. Durante años, su voz había sido analizada, fragmentada, reinterpretada. Había pasado por todas las etapas. Justificarse, callar, explicar, cantar. Hasta entender algo esencial. No todas las verdades necesitan ser defendidas. La diferencia entre ambos no estaba en lo que decían o no decían, sino en desde dónde hablaban. Ella había vuelto a su centro. Él parecía todavía orbitando alrededor de una imagen que ya no existía. Los medios empezaron a notar ese contraste. Sin decirlo explícitamente, lo sugerían. Artículos que hablaban de reinventarse, de volver a las raíces, de encontrar una nueva narrativa personal. Conceptos abstractos, elegantes, que escondían una realidad más cruda. Cuando el personaje se cae, queda la persona. Y la persona tiene que hacerse cargo. El supermercado seguía apareciendo como referencia inevitable. Una escena mínima que había adquirido proporciones simbólicas desmedidas. Algunos columnistas hablaban de la democratización de la fama, de cómo incluso las figuras más blindadas terminan compartiendo espacio con la mirada común, no reverencial. Otros eran más directos. Ya no inspira lo mismo. Esa frase dolía más que cualquier crítica abierta. Porque no acusaba, simplemente constataba un cambio. Inspirar es frágil, no se exige, no se compra, no se recupera con discursos, se pierde en silencio. Piqué empezó a notar cómo la gente lo miraba distinto. No con hostilidad, tampoco con entusiasmo, era algo peor, con curiosidad distante. Como se mira un objeto que alguna vez fue valioso y ahora se observa con interés histórico. No era rechazo. Era desmitificación. Y eso desarma a cualquiera. Mientras tanto, Shakira avanzaba. No sin esfuerzo, no sin cansancio, pero con dirección. Había entendido que la identidad no se negocia con el aplauso ajeno. Que el reconocimiento verdadero empieza cuando una deja de pedir permiso para ser quien es. Esa claridad se notaba incluso en su ausencia. En no opinar, en no reaccionar, en permitir que el tiempo hiciera lo que mejor sabe hacer. Separar lo esencial de lo accesorio. La historia ya no giraba alrededor del conflicto, giraba alrededor de las consecuencias. Y las consecuencias, a diferencia del escándalo, no se disuelven rápido, se instalan.